Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a nuestro programa Chismorreando. El tema a tratar el día de hoy está relacionado con lo paranormal. ¿Qué es lo paranormal? ¿Cómo intervienen las creencias en este tema? Pues esa es y muchas preguntas más serán abordadas en el episodio de hoy. Mi nombre es Montserrat y nuevamente bienvenidos a Chismorreando. El día de hoy nos acompañan Gloria Alcaraz, Rodrigo Acaticla, Michelle Coutinho y Eunice Covarrubias, compañeros de la ESCA Unidad Santo Tomás interesados en desarrollar a fondo cómo intervienen las creencias personales en este ámbito paranormal. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, comencemos. Antes de iniciar con sus participaciones, debemos de encontrarnos en un mismo concepto de lo que es lo paranormal. Entonces, por lo tanto, para evitar confusiones, debemos de definir que lo paranormal es todo aquello que no es comprobado por la ciencia y es algo que básicamente no se ajusta a las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Claro. Sí, totalmente. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, tendrán algunos minutos para que cada uno pueda compartir su punto de vista. Entonces, podemos empezar contigo, Gloria. Por favor, ¿puedes compartirnos lo que tienes? Claro que sí, buenas tardes. Quisiera comenzar con un punto algo controversial, que es la religión. Como sabemos, la religión tiene un impacto muy fuerte en la sociedad, ya que una gran parte de las familias tienden a inculcar estas creencias desde la infancia. Por lo tanto, la religión afecta psicológicamente de una manera muy importante, pues es una base central para el juicio moral de las personas. Básicamente, esto se centra en las bases de una persona en lo que está bien o lo que está mal. Ahora bien, en algunas religiones que existen se consideran o se tiene la creencia de que si existe el bien, también existe un mal. Esto está ligado a la creencia de que no todos los espíritus son malos, sino que hay algunos que son buenos. Lo que quiero decir es que, como por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos dijeron cuando éramos chiquitos que si un familiar cercano a nosotros se moría, nos iba a estar cuidando desde el cielo? Claro, sí, eso es cierto. Sí. Bueno, a mí no me lo parece. Exacto. Además, muchos de nosotros quienes visitamos las tumbas el 1 y 2 de noviembre es por la tradición y creencia de que nuestros seres queridos regresan y nosotros tenemos la oportunidad de que nos visiten. Pero, por otro lado, también nos enseñan que existen espíritus malos y lo que no debemos hacer para atraerlos es como, por ejemplo, el famoso juego de la Ouija. Para que la gente no lo conozca aún, la Ouija es un tablero de madera en donde el objetivo principal es comunicarse con los muertos y en dado caso que no sepan cerrar la sesión, se dejará un portal abierto, corriendo el riesgo de que el espíritu se quede contigo y te moleste. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, retomando lo que dijo nuestra compañera Gloria, pues en cierta parte sí es cierto. De pequeños nos enseñan a que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Por eso es importante ver ahorita lo paranormal desde distintos puntos de vista para ver a qué conclusión podemos llegar tomando todos estos puntos. Según lo que opiné, lo que escuché de Gloria, realmente tiene mucha razón en el aspecto de que la religión implica muchísimo en el aspecto de lo paranormal, porque nos pueden meter el miedo de que, por ejemplo, siempre la historia es urbana, ¿no? De que si te portas mal te va a llevar tal personaje o el diablo te va a perseguir, y ese es el punto, nos meten el miedo desde muy pequeños y eso puede causar que más futuro, cuando estemos grandes, cuando seamos adultos, podamos tal vez ver cosas que a lo mejor creamos que realmente existen, pero que realmente no están ahí, porque desde que somos infantes, que somos muy pequeños, nos meten esta idea. Y la religión está muy metida en nuestra sociedad y eso puede implicar muchísimo en que veamos cosas paranormales. Sí, bueno, yo también tengo una opinión que es más como mi punto de vista acerca de qué es lo que nos provocan las cosas paranormales. Y comparado con lo que dijo Gloria, bueno, yo soy Eunice Covarrubias, por cierto. Comparado con lo que dijo mi compañera Gloria, acerca de la religión, bueno, mi postura aquí es que no importa tanto tus creencias religiosas, o sea, si el extremo de que eres una persona muy espiritual o escéptica. Yo creo que lo que importa más aquí tiene que ver más con lo que consumes. Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchos testimonios de personas que tienen supuestas experiencias paranormales, pero al final de cuentas todas estas personas tienen una cosa en común, que es que utilizan mucho el consumo de películas de terror, libros, series,
incluso como que no les da miedo a hacer este tipo de juegos, como decía esta Gloria, la Ouija y todos esos juegos que luego se ponen de moda como retos. Y yo creo que eso afecta mucho en cómo ves después pues la vida, de cómo reaccionas a ciertas cosas. Y creo que al tener un alto consumo de este tipo de películas o de series o de libros, eres más propenso a que, pues, o sea, por alucinaciones veas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, luego nosotros vemos una película de terror y a veces muchos tienen pesadillas, o luego la ves en la noche y ya no quieres salir al baño o algo así. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con lo que consumes, pero también tengo otro punto de vista que independientemente de si ves o no películas de terror muy comúnmente, o libros o series, bueno, todos sabemos, o creo que la mayoría sabe, que cuando alguien graba una película de terror o hace un libro de terror o una serie de terror o lo que tenga que ver con el terror, estas personas, el director, el guionista, las personas de, ¿cómo se llama esto? Donde hacen como el maquillaje y todo eso, la escenografía, tienen que consultar a este tipo de personas que están relacionadas mucho con lo que es el ocultismo, la brujería, la hechicería o todo este tipo de magia negra, por así decirlo, que son conocedoras, ¿no? Para que puedan hacer bien la película, para que la puedan hacer con hechos reales. Entonces, al dejar entrar a este tipo de personas que tienen estas ciertas energías o estas ciertas creencias, que yo al final de cuentas yo creo que sí tienen una cierta realidad, esto puede dejar entrar ciertas energías, espíritus o no lo sé, maldiciones a las películas, ¿no? Y esto en sí puede afectar a las personas que lo ven o incluso a las personas que hicieron la película, porque por ejemplo estaba investigando y me apareció una lista de películas en donde incluso muchas personas conocen estas historias de películas donde a los actores o a las actrices que las grabaron les ocurrieron muchas cosas como paranormales o muchas cosas trágicas, más que nada al grabar o después o durante toda su vida. La gente dice que como que se quedaron con esa maldición. Y por ejemplo, un ejemplo de estas películas es El bebé de Rosemary de 1968 y El exorcista de 1963. Dicen que, bueno, en ambas películas una persona murió mientras se rodaba la película. Y bueno, esto es muy común, ¿no? Alguien puede decir, no, pues es muy común que la gente muera mientras se graban películas. Pero pues murieron de cosas como muy tontas, ¿no? O sea, como que se cayeron de repente de algo, de una escalera, ¿no? Pero pues tampoco era como muy fácil que eso sucediera, ¿no? También en ambas películas a los protagonistas, a la actriz que interpretó a la niña exorcizada, murió un familiar suyo. También a la actriz de estelar de El bebé de Rosemary murió se divorció de su ex esposo y murió su papá, algo así. Entonces, estuvieron pasando muchas cosas con los directores, con los actores, con las actrices. Y pues también, lo que quiero llegar es que también, si tú tienes el consumo de estas películas, puedes adquirir ese tipo de, pues, maldiciones, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que puede funcionar de esa manera. Sí, hasta cierto punto eso es cierto, ya que ahora sí que, por ejemplo, en mi persona, yo no consumo contenido de terror y hasta ahora no me ha pasado algo similar o algo paranormal. Y ahorita, como tú dices, como mencionas, que en estas películas se dedicaron a este género, lo que es el terror, y por lo tanto le surgieron cosas trágicas. Puede que haya una conexión o puede que haya casualidad, pero eso no está científicamente comprobado. Así que, por lo tanto, me lleva a la siguiente pregunta. Ya después de tú habernos dicho qué es lo que, que el consumo, cómo influye el consumo en esto, ¿nos podrías decir si existe algún documento, ya sea científico, periodístico o argumentativo, o ya sea de otro ámbito, que nos pueda probar el consumo de contenido, si este consumo nos genera escenarios paranormales, es decir, si está en nuestra mente o ese... Como algo científico que apruebe, ¿no? Sí, algo científico que apruebe que el consumo es lo que nos genera estos escenarios paranormales.
Sí, bueno, de hecho, al estar haciendo mi investigación para, pues, no decir pura babosada en este podcast, pues sí me puse a investigar en internet algunos artículos que sí fueran, o sea, que no fueran de cualquier página en internet. Pero al final de cuentas no es como tal que busques en internet y encuentres el hardware comprobó que datos duros, ¿no? Ajá, Por o así sea, decirlo. algo concreto como lo que tú me preguntaste y con lo que yo dije, pero pues todo tiene su relación, ¿no? Algo que sí encontré fue un estudio de, bueno, como te digo, no es justo, pero ahorita te voy a explicar. Encontré un artículo del Instituto de Psicología de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad muy prestigiosa, donde dice que bueno, de hecho trata sobre las experiencias paranormales y dice que las experiencias paranormales en su mayoría son generadas por traumas y problemas mentales generados por el insomnio. O sea, esto creo que muchos ya lo saben, que usualmente cuando una persona tiene insomnio, pero así muy, muy cañón, tiende a ver cosas, ¿no? O sea, Sí. pero es pura Alucinaciones, ¿no? psicológico, no tiene nada que ver con una maldición o algo así, no es pura psicológico, como cuando te drogas, o sea, algo que afecta en tu cerebro. Entonces, eso está muy ligado a las películas de terror. ¿Por qué? Porque dice que las experiencias paranormales en su mayoría son generadas por traumas y problemas mentales generados por el insomnio. Y algo que sí también encontré en otro artículo de internet, que no me acuerdo cuál era, pero decía que las películas de terror, no a todos, eso sí, lo admito, no a todos, pero sí a la mayoría de las personas, o dependiendo de tu nivel de aguante para ese tipo de cosas, sí te pueden generar traumas. También es más fácil que a los niños, y hay niños que ven películas de terror desde muy pequeños, les genera ese tipo de traumas, porque a veces son imágenes muy fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez para Gloria, no sé si le gusta mucho eso, para ella diga, vea una película como, no sé cuál sea muy fuerte, ¿no? La noche del demonio. La noche del demonio. Y ella diga, pues está leve, ¿no? Pero si yo la veo, no, yo sí me voy a miar, Sí, ¿no? Viéndola, yo o sea, porque yo no consumo eso, ¿no? Pero a mí lo que me generaría serían pesadillas, lo que te genera, o a muchas personas Genera crear escenarios. Ajá. Ok. Y al mismo tiempo pesadillas, lo que te genera las pesadillas son insomnio, porque no puedes dormir, después de tener una pesadilla ya no quieres volver a ese sueño, entonces evitas el dormir, te genera insomnio, te genera problemas de salud, problemas mentales, y es lo que te generan las alucinaciones, ¿no? Esto podría ser lo más cercano a lo que yo encontré que podría avalar pues mi postura, ¿no? Y creo que sí tiene mucha relación, porque no tanto con lo que yo dije sobre los espíritus, creo que ahí ya va más allá a lo que tú creas, porque si eres una persona pues muy, muy escéptica, o atea, o no sé, o tal vez religiosa en el sentido de que no crees en el demonio o algo así, o nada más en Dios, pues tal vez no tenga ningún valor para ti, pero si crees pues en lo que dice la ciencia, pues sí debes de cuidar mucho lo que consumes, que no lo consumas en exceso, y si eres muy sensible, pues no lo consumas, porque sí te van a causar experiencias paranormales, entre comillas, porque al final de cuentas nada más va a ser un producto de tu imaginación generado por algún trauma o algún problema de sueño, un problema mental o un problema ahí en tu cerebro. Ok. Bueno, pues hablando ahora sí que de películas, perdón, soy Rodrigo García, Rodrigo Acatitla. Hablando de películas de miedo y de documentos oficiales sobre lo paranormal, me viene a la mente una película llamada La posesión de Verónica, si es que alguno de ustedes la ha visto. Esta película está basada en un hecho real, pasó en España, se llama el caso Vallecas. Es el único informe policial en España en el cual se encontró como culpable, por así decirlo, a sucesos paranormales. En el reporte se dice que la familia que vivía en esa casa le ocurrían sucesos paranormales, como escuchar golpes muy fuertes en las paredes, que se movieron las cosas, tenían crucifijos en la casa. Estos crucifijos de repente se encontraban de cabeza o encontraban varias cosas rotas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que compartió mi compañera Eunice, por si alguno quiere
darse su propia idea de si existe o no un documento paranormal, pues les recomiendo ver esta película. Les recuerdo, se llama La posesión de Verónica. Si mal no recuerdo, se encuentra en Netflix, por si alguno está interesado, y está basado en el caso Vallecas que les comento, el único informe policial en España que recoge sucesos paranormales. Ok, muchas gracias. Michelle, ¿nos podrías compartir algo desde tu perspectiva? Ya que, si no mal recuerdo, nos mencionaste al inicio de este podcast que iba a tratar sobre el ámbito psicológico. Sí, ese es mi tema principal, pero antes de comenzar con lo mío, me gustaría darle una opinión o agregar más a la información de mi compañera Eunice. Y es que, por ejemplo, me recuerda mucho que los casos de Estados Unidos, en los que estuvo muy famosa una película, de esas películas de terror, y eso provoca como consecuencia que la gente en las películas de terror hagan actos que pues para ellos les es divertido, como por ejemplo disfrazarse y atacar a la gente tal vez de forma de broma. Y en esos casos ha habido también asesinatos reales, pero a lo que voy es que con esos casos que se ha visto de que las personas se disfrazan de personajes de películas de terror y hacen actos de vandalismo, la gente muchas veces empiezan a hacer como leyendas, como que, ay, es que yo vi algo en la sombra, yo vi en el callejón una sombra en la que se veía una persona con un cuchillo. Entonces, ese tipo de... Se empiezan los rumores. Rumores, visualizar cosas que realmente no están ahí, y empiezan a decir como que, ay, ahí es algo paranormal, y la gente piensa que por el simple hecho de ver algo que probablemente no tenga explicación ya es algo místico o algo de fuera de otro mundo. Asumen que es cierto, ¿no? Asumen que es cierto. Okay. Entonces, eso puede afectar muchísimo a la sociedad, ¿no? Esa es mi opinión en base a Eunice. Sí, y de acuerdo a tu punto de vista, ¿nos podrías compartir la información que tienes para compartir para todos nosotros, por favor? Antes que nada, me presento, soy Michelle Coutinho, y aportando parte de lo que dice ámbito psicológico, existen muchos estudios que avalen este tipo de escenarios que puedan aportar a este tipo de si existe realmente o no el paranormal, ¿no? Por ejemplo, ver, como decía Eunice, podría ser que de niños ver muchas películas, por ejemplo, como Chucky, ¿no? O como It, ¿no? Todos vimos ese tipo de películas clásicas, ¿verdad? Sí. No, ella no. Bueno, hay excepciones. Sí. Pero en su mayoría hemos visto de pequeños películas que podrían cambiar nuestra mentalidad. Y el problema de esas películas es que es verlo de una edad muy temprana, porque si lo vemos tal vez a los 15 años no nos va a afectar como nos afectaría a los 3 años, a los 7 años, 5 años. Edad muy temprana. ¿Por qué? ¿Por qué es la diferencia? Porque muchas veces los niños no pueden divisar entre la realidad o qué es real o qué es falso, o qué es película y qué no es. Y eso puede hacer que tengan como consecuencia las pesadillas, que vean cosas que realmente no están ahí, o inclusive como típico escenario que en los baños, ¿no? Que dicen, ay, es que la escuela fue un cementerio y en el baño se escucha una niña llorando, ¿no? Entonces ese tipo de escenarios pueden causar que los niños puedan tener un trauma y que tal vez de mayor, o sea, yo tengo muchos compañeros familiares que dicen, ay, es que yo de niño vi a la Llorona, ¿no? O ese tipo de cosas, es que yo sí vi un fantasma en el salón 14, ¿no? Y eso podría causar que tengan pensamientos que realmente tal vez existe lo paranormal, o tal vez exista, tal vez no exista. Entonces eso podría afectarnos de grandes, de mayores. Ahora bien, ese es en el ámbito sobre la niñez. Veamos ahora la importancia en el punto medio de lo médico, ¿no? Muchas veces se piensa o se intenta observar en qué momento las alucinaciones son realmente lo que son, alucinaciones por tal vez sueño, por algún trauma, alguna enfermedad mental, o si realmente son cosas sobrenaturales, no necesariamente son fantasmas, si son realmente duendes, espectros. Entonces la ciencia intenta averiguar si realmente existe o realmente no. Por ejemplo, si alguien, como mencionaba hace un momento,
tiene un trauma, pasó algo, tal vez presenció la muerte de alguien, o inclusive los mismos soldados al matar a gente pueden tener como ese trauma o esa vivencia de es que me va a perseguir el muerto, ¿no? O su espíritu me está atormentando, ¿no? Entonces puede desarrollar creencias, inclusive miedo a lo desconocido y pues el temor de volverse loco. Y eso puede causar que no se pueda comunicar correctamente o inclusive llegar al punto de atemorizar a las demás personas. Y el hecho de atemorizar a otras personas puede provocar que diga barbaridades que tal vez realmente no están ahí, ¿no? Puede decir, es que hace poco vi el espíritu de María, ¿no? Que me está persiguiendo por todo lo que le hice, ¿no? Y pues se lo cuenta tal vez a un familiar, a una amiga, a alguien cercano, ¿no? Para encontrar ese confort, ¿no? Pero lo que, como había dicho, provoca es atemorizar a la gente. Y comienza a volverse un rumor, comienza a que esa persona empiece a decir la típica frase, ¿no? De que el amigo de mi amigo me contó esto, o el amigo, el familiar, el primo, el papá de mi amigo le ocurrió esto, y es 100% verídico, ¿no? Entonces puede causar ese miedo en la sociedad. Y ese es un factor muy importante en este tipo de temas, ¿no? Abarca mucho la sociedad en ese tema. ¿Por qué? Porque es muy distinto escuchar voces en una cultura donde es común pues este tipo de temas, por ejemplo en una comunidad tal vez espiritista, ¿no? Donde lo que se busca es realmente escuchar a personas más allá, ¿no? A una cultura donde si escuchas voces es que es una enfermedad mental, ¿no? Se considera esquizofrenia, ¿no? Entonces la reacción de las personas puede afectar muchísimo en lo que realmente se ve como lo que realmente no se ve. Por ejemplo, yo tengo una experiencia donde tengo un amigo que él juraba y prometía que realmente existía algo, ¿no? De que él escuchaba que su casa estaba embrujada. De hecho, muchas veces se mudó de casa creyendo que los espíritus lo estaban persiguiendo. Entonces, como él pensaba que realmente pues estaba embrujado, estaba poseído por algo, ¿no? Entonces lo que él comenzó a hacer es pues mudarse de casa, ¿no? Y ahí me contaba, no, Michelle, es que vieras, escucha bien feo, en el segundo piso escucho voces paisadas que me hablan, ¿no? Y él siempre muy paniqueado, y siempre él era esos temas de terror, siempre se dejaba influenciar por lo que decían las demás personas. Era el típico que decía, no, pues es que me contaron que pasó esto en la cuadra 24, ¿no? Entonces él estaba muy metido en este tipo de temas, y sus familiares, sus amigos también eran del tema muy espiritista, ¿no? Como había mencionado, pues la cultura también provoca que tal vez creamos que vemos cosas cuando realmente no están ahí. Entonces, para no hacer el cuento largo, lo que mi amigo tenía, yo le empecé a recomendar que no, pues deberías tratarte, a lo mejor pues no es normal que escuches eso, ¿no? Y yo, sí, ya me fui a hacer la limpia. Y yo, no, vete a revisar, ¿no? Y así me hizo caso, fue al psicólogo, y pasó un año entero donde estaba en terapia, y descubrieron con el médico de que él escuchaba esas voces, escuchaba esos pasos, escuchaba que siempre lo estaban, sentía él que lo seguía a la gente, alguien lo estaba siguiendo. Entonces él pasaba por eso porque él tenía esquizofrenia, o sea, literal era esquizofrenia. Entonces él ni por aquí se imaginó que era eso, y eso puede provocar mucho que inclusive pues no tengamos un diagnóstico, ¿no? Claro, y nos dejemos influenciar mucho por la sociedad. Pero con este podcast, o mejor dicho, con lo que yo estoy diciendo, no estoy dando a entender que las películas de terror o escuchar a los abuelitos, a los tíos, hablar sobre este tipo de temas sea malo, ¿no? Inclusive es recomendable pues ver ciertas películas de terror porque te liberan nos da ciertos beneficios, ¿no? Puede ejercitar nuestro cerebro, se dice que puede quemar la misma cantidad de calorías que una caminata de 30 minutos. Nos ayuda a fortalecer el sistema inmune, ayuda a lidiar mucho con temas de estrés,
o inclusive nos aumenta la habilidad para afrontar situaciones extremas, ¿no? Entonces, realmente no es que las películas de terror sean en sí, o ese tipo de temas, sean algo malo, ¿no? Puede inclusive ser positivo. Pero claro, realmente una experiencia pues paranormal puede atemorizar o causar ansiedad, ¿no? Y pues el temor es realmente la reacción inicial común hacia las experiencias paranormales. Pero ojo, el tener un sistema de creencias o tantas experiencias paranormales, pues eso realmente ayuda porque puede actuar como un mecanismo protector, ¿no? Permitiendo que la gente acepte y logre explicar esas experiencias, ¿no? Como que su habilidad es más ágil, ¿no? Entonces, eso es diferente a las personas que no tienen ese sistema, pueden tal vez ser más vulnerables a las perturbaciones emocionales que pues tal vez descadenen ese tipo de experiencias, ¿no? Pero sí, o sea, mi objetivo de mi comentario, de mi aportación a ese tema, es que realmente pues, la sociedad implica muchísimo en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que creemos saber y en lo que no creemos saber. O sea, realmente esto ya es una crítica hacia la sociedad, porque pues nos hacen, crean ese tipo de situaciones, ese tipo de películas, historias urbanas, este tipo de leyendas, ¿no? Para causar miedo a la sociedad, ¿no? Pero pues realmente, como hemos visto, pues lo que causa más daño que un gran beneficio, ¿no? Claro, tiene sus beneficios, pero es más peor ver una película de terror tal vez a temprana edad que pues realmente no verla, ¿no? Entonces ya queda en nosotros si realmente pues pensamos si realmente existe lo paranormal, si nos dejamos llevar por lo que dice la sociedad, por no. Entonces eso ya dependería completamente de nosotros, ¿no? Entonces no sé qué opinen más mis compañeros y por mi parte es todo. Bueno, entonces desde el punto de vista psicológico, si se dice que nuestros hábitos hacen que tengamos problemas relacionados que produzcan pesadillas, y estas pesadillas a su vez las asociamos con escenarios que consideramos paranormales, ¿cómo podemos dejar de hacerlo? Porque si tenemos en cuenta, muchos de nosotros o la mayoría nos quedamos en la ignorancia de ciertas cosas, y este es uno de esos casos. Por ejemplo, no acudimos a pedir ayuda psicológica porque tenemos esa creencia social de que al pedir ayuda a estos especialistas o psicólogos como los conocemos, es porque estamos locos. Entonces, a esto viene la razón de mi pregunta, ya que el cambiar hábitos es un poco difícil si no se tiene iniciativa propia o ya se tiene un largo tiempo ejerciendo estos hábitos, y sobre todo es muy difícil si tenemos problemas mentales desde el nacimiento. Por lo tanto, ¿cómo podemos dejar estos hábitos atrás? Buenas tardes, me presento, yo soy Rodrigo y quisiera hablarles desde un punto de vista de cierta manera más cultural. Sin embargo, antes de iniciar, quisiera aclarar o dar mi opinión acerca de que creo que nos encontramos desinformados de cierta manera. Todos hemos escuchado experiencias ajenas por parte de conocidos, amigos, gente cercana a nosotros, pero ¿cuántas veces nos hemos dado el tiempo de indagar en la veracidad de lo que nos cuentan? Porque pues al ser conocidos muchas veces damos por hecho lo que nos dicen, ¿no? Historias de nuestros abuelos o bisabuelos, historias de nuestros tíos de cuando trabajaban o cosas en el campo, etcétera. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces se han dado el tiempo de realmente indagar en si es verdad o no lo que nos están contando? Este problema de creer lo primero que nos dicen, de quedarnos con la primera versión de lo que nos cuentan, es muy común realmente. Quedarnos con lo primero que escuchamos, que leemos, que vemos, sin profundizar más en el tema. Un ejemplo muy práctico de esto son los mitos y leyendas. Nuestro país es muy rico en este tipo de relatos, ya sea desde bolas de fuego en los cerros, brujas, criaturas sobrenaturales,
o muchos otros que seguramente hayan escuchado por parte de sus abuelos o sus bisabuelos, raramente alguna vez también de sus tíos, etcétera, ¿no? Pero en cada región del país hay diferentes leyendas y versiones de estas mismas leyendas. Desde que somos niños nos cuentan estas historias, y pues en su momento, siendo niños, pues nos pudo haber causado un impacto de miedo. Y a pesar de que no recordemos por completo las leyendas como tal, tenemos grabados a los personajes, como lo son la famosa Llorona, el Chupacabras, un poquito más raro pero también común es el cuento de la planchada, los nahuales que hoy en día son un meme un poco común, entre otras. Y esto puede marcar un antecedente de nuestras creencias y miedos para que cuando crezcamos tal vez creamos en lo que es lo paranormal, o darnos una idea, ¿no? de qué es, de en qué debemos creer. Aunque estos relatos realmente son fantasiosos, tienen una característica muy interesante, que es que en su momento se basaron en historias y personajes reales. Sin embargo, cuando estas leyendas se transmitían de generación en generación, se iban deformando y cada quien le ponía su cosecha, volviéndola aún más fantasiosa. Por ejemplo, hoy en día en muchas regiones del país preguntamos por la Llorona, y en muchos lugares te van a decir sí, es de aquí, ¿no? Como apropiándose de que la Llorona se originó en esa parte del país. Aunque no nos encontremos tan apegados a estas leyendas o relatos como le estuvieron alguna vez nuestros abuelos o nuestros parientes de edad más avanzada, historias de terror y sus orígenes son temas de películas y series que vemos casi a diario o muy comúnmente. Y teniendo en cuenta que tenemos un estilo de vida muy acelerado, por ejemplo, no hay persona a la que le preguntemos cómo está o cómo se siente, que no nos diga que se siente estresada o cansada. Entonces, si juntamos este estilo de vida tan acelerado, tan ocupado, junto con este material que consumimos y que hemos consumido desde que somos niños, porque nos inculcaron este tipo de leyendas, de creencias, como una tradición, pues podemos juntar todos estos factores y hacer la teoría de que nuestro estrés o ansiedad o padecimientos mentales que podamos llegar a tener, en conjunto con este contenido de terror, este contenido paranormal, puede provocarnos ciertas alucinaciones, especialmente cuando dormimos. Nuestro cerebro se encuentra siempre trabajando, y más aún en la noche. O también cuando estamos solos nos entra esa paranoia de escuchar un ruido, de que vi que algo se movió, de que vi una sombra, ¿qué tal? Entonces se nos genera un miedo interno a lo desconocido, a lo inexplicable, ¿no? Y el tema paranormal no es el único que aplica para este miedo a lo desconocido o lo inexplicable. Tenemos por ejemplo, otros dos temas muy interesantes, los cuales serían el universo o el mar, ¿no? Son dos temas que igual pueden entrar dentro de este miedo interno a lo que no conocemos, a lo que no podemos explicar. Pero volviendo a lo paranormal, a lo que no podemos comprobar, lo llevamos a un punto de fantasía muy alto, en el que le damos crédito
a lo que mencionaba antes, que son criaturas, criaturas misteriosas o sobrenaturales, espíritus, etcétera. Esto, juntado con las creencias que se nos dieron desde niños, que a lo mejor no es que se nos hayan inculcado como tal, sino que las generamos nosotros con respecto a lo que nos llegaron a contar, puede traer puede generarnos, perdón, esta creencia en lo paranormal, en algo que no pueda ser explicado científicamente, sino sobrenaturalmente. Lo que quiero decir con esto es que esta creencia de lo paranormal nos puede llegar desde que somos muy pequeños, por todo lo que nos cuentan, todo lo que escuchamos, lo que vemos, sobre todo cuando éramos pequeños y veíamos videos en YouTube de duendes captados en cámara, de tal cosa captada en cámara, de no creerás lo que pasó a las 3 de la mañana en este lugar, ¿no? No sabemos qué tan reales pueden ser estos videos. Tampoco sabemos qué tan reales pueden ser los relatos que nos contaron nuestros familiares de que yo vi a la Llorona, o que en el cerro, en el rancho de tu abuelo, se aparecían unas bolas de fuego, o que tal animal se convierte en bruja, o tal bruja hace tal cosa, etcétera, ¿no? Esto puede venir desde que somos muy pequeños, como ya dije, y conforme vamos creciendo, a pesar de que ya tenemos un mayor criterio, un pensamiento más crítico de las cosas, si realmente no indagamos en los orígenes como tal de lo que fueron estos relatos o el origen de estos videos, esto puede generarnos la creencia, la mala creencia de que hay cosas más allá de lo que podemos explicar, que por supuesto que las puede haber. Sin embargo, si no nos damos el tiempo de informarnos realmente qué pasó, cómo pasó, o quién lo dijo, o de dónde surgió, nos vamos a quedar con ese miedo de lo que no podemos explicar o comprender, ¿sí? No nos vamos a quedar con esa ciega creencia de lo que puede ser algo, y llevarlo a un punto en el cual ya no lo podemos controlar, por así decirlo, llegar a un punto de esta creencia en la que ya nadie nos puede sacar de ese pensamiento. Y no, realmente lo que tenemos que hacer, pues, es tratar de buscar la verdad por los medios en lo que tengamos disponibles, claramente, y no confiar ciegamente o no creer ciegamente en que algo existe o no existe. Eso es cierto, y por lo tanto, después de haber escuchado desde diferentes puntos de vista y perspectivas, desde lo religioso, cultural, entre otros que ya mencionaron mis compañeros, nos damos cuenta de cómo influyen muchos aspectos dentro de este tema, y actualmente no se encuentra definido por la falta de estudio científico. Entonces, ¿algo más que quisieran agregar para el público? Si ya no hay nada más que comentar o decir, procedemos a dar inicio al cierre, en donde, después de saber cómo intervienen estos aspectos de lo paranormal, desde lo religioso, lo espiritual, todo lo que podemos consumir por contenido que sea relacionado con el género de terror o miedo, ya sean libros, series, películas, entre otros, en donde también intervienen lo psicológico y lo cultural en este tema que es lo paranormal, nos damos cuenta de que estos aspectos ya antes mencionados los tenemos muy presentes. Sin embargo, pueden haber otros ámbitos en donde podemos analizar desde otras perspectivas. Ahorita tocamos los temas o subtemas, por así decirlo, los más importantes y más representativos que se encuentran relacionados con lo que es lo paranormal.
Como podemos observar, el tema es complejo, ya que no existen documentos fijos, ya sea científicos así, que avalen que lo paranormal existe. Por eso es un tema de investigación grande que aún todavía no se ha concluido. Es por ello que los invitamos a realizar una investigación o indagación en donde, si se dan cuenta, la mayoría de los documentos que encuentran son sobre experiencias que han pasado las personas como nosotros, a las que llevan experiencias paranormales. Pero esto no significa que no son paranormales, puede que haya una causa detrás de todo esto. Con esto nos referimos a que pueden ser casualidades o que por falta de conocimiento nos dejemos llevar por lo común, que en este caso es de, si me contó mi amiga algo acerca de lo paranormal, le creo, y no, pues ahora lo que se cae un vaso es paranormal. Entonces a eso nos referimos, por lo tanto los invitamos a investigar para que ustedes ya puedan tener una perspectiva propia y puedan tener su propia conclusión sobre este tema, para que no solamente se quedan con la duda de si lo que les decimos nosotros es verdad o no, porque debemos de tener en cuenta de que todo lo que nos dicen, todo lo que leemos, debemos de ponerlo en cuestión, ya que no sabemos si es 100% verídico o no. Pero regresando al tema, no estamos diciendo que este tipo de sucesos sean verdaderos, ya que no somos escépticos del tema, ni tampoco estamos diciendo que sean falsos, ya que al final de cuentas ustedes como público tienen su propia opinión, y pues únicamente, como ya mencioné, los invitamos a todos ustedes a que se puedan mantener informados y no se dejen llevar por todo aquello que les digan desde un inicio, o por lo primero que les digan o lean, vean, entre otros. Entonces, si tienen algún tema de su agrado o que sea de su interés, realicen una investigación y pregúntense si lo que encontraron o lo que pueden llegar a saber ustedes sobre dicho tema que elijan o les interese es verdad, puede ser una casualidad o incluso pueden ser datos falsos. Con esto nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros, y si les gustó nuestro episodio los invitamos a seguir escuchándonos. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un buen día.